Tina de las Grecas, la indiscutible diosa del rock gitano que puso a una nación entera a sus pies, oculta tras su melena rubia y sus ventas millonarias, un descenso a los infiernos tan desgarrador que la industria musical ha intentado enterrar bajo 7 llaves durante décadas. ¿Cómo fue posible que la mujer que gobernaba las listas de éxito terminara mendigando descalza por el asfalto gélido de San Blas, mientras sus representantes de cuello blanco brindaban con la fortuna que le habían saqueado sistemáticamente? En este programa vamos a desentrañar el misterio de sus dependencias químicas más oscuras, la traición de los hombres que prometieron amarla y el episodio más aterrador de su biografía. El instante en que sus demonios personales la empujaron a herir gravemente con un metal a su propia sangre, marcando el inicio de su ruina financiera y la pérdida definitiva de lo que más quería, la custodia de sus hijas. ¿Por qué los mismos ejecutivos, que se enriquecieron con su voz felina, permitieron que su luz se apagara en la indigencia absoluta y el olvido antes de emprender su viaje sin retorno en un humilde albergue de Aranjuez? Prepárate para conocer los detalles prohibidos, los nombres de quienes le dieron la espalda y la verdad silenciada sobre este ídolo que fue devorado por una maquinaria despiadada. Quédate con nosotros hasta el último segundo, porque hoy vas a descubrir lo que nadie se atrevió a contar sobre la caída del mito más grande de nuestra música. Corría la década de los años 50 y 60, un tiempo donde el país entero parecía estar anclado y pintado perpetuamente en tonos sepia y blanco y negro. Era una nación estricta, gobernada por reglas morales de hierro fundido, donde la escasez económica se respiraba en cada rincón, en cada mercado de abastos, y donde la censura gubernamental silenciaba con mano dura cualquier asomo de rebeldía ciudadana. Salir adelante en aquellos días no era un simple deseo de prosperidad, era una tarea titánica, un milagro diario que requería sacrificios inimaginables para el ciudadano de a pie. Pero si el panorama general era profundamente desalentador para la mayoría, nacer en el seno de la minoría gitana significaba cargar sobre los hombros infantiles un estigma asfixiante y silencioso desde la misma cuna. Las miradas constantes de desconfianza por parte de las autoridades, los susurros venenosos a la espalda en las plazas públicas y las puertas de las oportunidades cerradas con doble llave eran el amargo pan de cada día. Para una joven nacida en ese entorno tan específico y cerrado, el libro de su vida solía estar escrito en piedra antes siquiera de dar el primer paso tambaleante. Debía crecer rápido, perder la inocencia prematuramente, asumir las pesadas cargas del cuidado del hogar, contraer matrimonio a una edad temprana y resignarse dócilmente a un futuro monótono y predecible, siempre caminando a la sombra de las tradiciones ancestrales. No había espacio físico ni mental para soñar con luces brillantes, ni para permitirse el lujo de desafiar las normas no escritas que dictaban la decencia de la época. Sin embargo, en medio de aquel ambiente asfixiante, rígido y abrumadoramente gris, en un rincón ignorado de la capital, estaba a punto de encenderse una chispa de genialidad tan pura, tan salvaje y rebelde, que ni la sociedad más severa y tradicionalista del mundo podría lograr apagar. Esa chispa comenzó a arder tímidamente en las estrechas y polvorientas calles de Pan Bendito, un humilde y olvidado barrio periférico donde la familia Muñoz Barrul intentaba ganarse la vida librando batallas diarias contra la penuria. En aquella casa, las comodidades modernas eran criaturas mitológicas, totalmente inexistentes, y el lujo era una palabra vacía que solo existía en las páginas de las revistas del corazón que el viento arrastraba ocasionalmente por las aceras agrietadas. Pero lo que faltaba desesperadamente en bienes materiales, cuentas bancarias o ropa nueva, sobraba a raudales en un torrente de arte visceral que latía incansablemente tras las paredes de ladrillo desnudo. En aquel modesto hogar, el hambre física y el frío penetrante de los inviernos madrileños no se combatían con lamentos lastimeros ni lágrimas estériles, sino con palmas sordas que hacían temblar el suelo, guitarras gastadas por el uso y cantes de madrugada que, brotando desde las entrañas, desgarraban el alma de quienes los escuchaban. Las dos hermanas, Carmela y su pequeña e inseparable sombra, Tina, crecieron respirando a diario ese aire cargado de melodías roncas y quejíos que conectaban directamente con el dolor de sus antepasados. Para ellas, poseer talento no era un simple pasatiempo dominical ni una distracción infantil para pasar las horas muertas. Era su idioma verdadero,
su dialecto materno, la única forma de comunicación genuina en una familia donde el arte funcionaba como un escudo protector indestructible contra las implacables adversidades del mundo exterior. Tina, especialmente, absorbía cada nota en el aire con una intensidad inusual para su corta edad, forjando día a día un carácter complejo que oscilaba bruscamente entre una timidez casi paralizante y una pasión desbordante que parecía siempre a punto de estallar y consumirlo todo a su paso. Pero las queridas calles de Pan Bendito, aunque rebosantes de calor familiar y protección comunitaria, pronto se revelaron trágicamente estrechas y limitadas para alimentar tantas bocas, forzando al patriarca de la familia a tomar decisiones drásticas y dolorosas en busca de un mendrugo de esperanza lejos de su tierra. La asfixia económica los empujó al límite, obligándolos a emprender un viaje que muy pocos de sus vecinos se atrevían siquiera a imaginar en aquellos tiempos de fronteras cerradas. Cruzar el inmenso océano Atlántico hacia tierras sudamericanas, buscando desesperadamente en Argentina el respiro financiero y las oportunidades que su amado país natal les negaba rotundamente. Este crucial episodio, frecuentemente borrado u omitido por conveniencia en las biografías oficiales y los programas de televisión complacientes, fue en realidad el yunque hirviente donde se forjó a base de golpes el espíritu nómada, desconfiado e inquebrantable de la protagonista. Llegar a una tierra vasta y desconocida, enfrentarse a costumbres extrañas, a un acento diferente y a la soledad del emigrante, supuso un choque cultural de proporciones brutales para unas niñas que apenas conocían el mundo más allá de las lindes de su plaza de tierra. Tuvieron que aprender a la fuerza a adaptarse a la velocidad del rayo, a endurecer la piel rápidamente frente a las miradas indagadoras de los forasteros y a utilizar su potencia vocal como única y valiosa carta de presentación para ganarse el respeto. Sin embargo, la gran promesa de riqueza dorada al otro lado del charco resultó ser, como tantas otras veces en la historia, un espejismo cruel y despiadado, y el desencanto absoluto no tardó en instalarse pesadamente en el seno familiar, empañando las ilusiones. El retorno a las calles de Madrid, con las manos vacías pero el alma cargada de vivencias, fue inevitable. Pero al pisar nuevamente su barrio, descubrieron que ya nada era igual dentro de ellas. Habían visto la inmensidad del mundo, habían probado el amargo sabor del desarraigo y la decepción, y esa durísima experiencia les hizo comprender a una edad tempranísima una verdad irrefutable. Su verdadero hogar, su refugio y su única, absoluta y desesperada salida de la pobreza crónica, residía exclusivamente en el arte indomable que corría hirviendo por sus venas. Con la adolescencia llamando a la puerta con urgencia y el fuego abrasador de la necesidad quemándoles las entrañas, ambas hermanas se miraron a los ojos en silencio y sellaron un juramento inquebrantable. Bajo ningún concepto seguirían el guión sumiso, callado y obediente que la sociedad patriarcal les tenía celosamente preparado. Con apenas 12 y 15 años de edad, una etapa en la que cualquier otra joven de su generación estaría inmersa en juegos inocentes y tareas escolares, ellas dieron el salto definitivo y temerario a las vibrantes y peligrosas noches clandestinas de la capital. Se sumergieron de lleno y sin red de seguridad en el circuito nocturno de los tablaos madrileños, locales de techos bajos y luces rojizas donde la atmósfera era tan densa por el humo espeso de los cigarros que casi se podía cortar con un cuchillo. Eran antros repletos de claroscuros donde los secretos inconfesables de alcoba se mezclaban ruidosamente con el tintineo constante de las copas de cristal, y donde un público exigente y a menudo embriagado reclamaba a los artistas entregas emocionales que rozaban lo dolorosamente físico. En ese ambiente hostil, competitivo y reservado estrictamente para adultos curtidos por los golpes de la vida, las dos hermanas comenzaron a forjar los primeros cimientos de su leyenda. Pero el inicio de este camino no tuvo absolutamente nada de glamuroso ni de alfombras rojas. El rechazo frontal por parte de los autoproclamados puristas del género fue inmediato, altivo y profundamente mordaz. Aquellos guardianes estirados de la tradición musical las miraban desde sus mesas con evidente desdén. Sus voces, argumentaban, no eran las de las cantaoras clásicas de toda la vida. Poseían un timbre extraño, distinto, salvaje, casi felino, que rasgaba el aire viciado del local con una fiereza incomprensible para oídos conservadores.
Además, su deslumbrante apariencia física desafiaba de manera insolente todos los clichés establecidos de la época. Lucían cabelleras claras, aires descaradamente modernos, ropas atrevidas y una actitud escénica que incomodaba profundamente a quienes buscaban consumir el eterno y sumiso estereotipo folclórico. Desde las sombras, empresarios menores les sugirieron cambiar. Teñirse el pelo de negro azabache, apagar su luz natural para encajar a la fuerza en el molde prefabricado y complacer a los críticos. Pero ellas se negaron con una rotundidad admirable. Lo que aquellos críticos de visión estrecha y mentes cerradas no supieron ver a tiempo es que esa misma irreverencia escénica, esa forma absolutamente única e hipnótica de escupir las notas con sabor a calle, a rabia y a desesperación, estaba a punto de capturar irremediablemente la atención de las miradas más poderosas, calculadoras e influyentes de toda la noche madrileña. Y una vez que esos ojos se posaran sobre ellas, el curso de la historia cambiaría de forma tan radical que el impacto sacudiría los cimientos de toda la cultura nacional, desatando fuerzas que nadie estaba preparado para controlar. Imaginen por un instante cruzar las pesadas puertas de madera tallada de aquellos templos sagrados del arte flamenco que dominaban la noche madrileña de principios de los años 70, lugares legendarios como Los Canasteros o el mismísimo Caripén. Estos no eran simples establecimientos donde la gente acudía a cenar y escuchar un poco de música de fondo. Eran auténticos altares de reverencia, santuarios regentados por deidades intocables de la talla del faraónico Manolo Caracol o la irrepetible Lola Flores. El ambiente en su interior era denso, casi místico, impregnado por el aroma dulzón del tabaco negro, el perfume caro de la aristocracia que se codeaba en secreto con la bohemia y el tintineo constante del cristal fino. Cantar en esos escenarios imponía un respeto paralizante, un terror escénico que podía quebrar la voz del artista más experimentado, pues el público que allí se congregaba era el jurado más implacable, exquisito y despiadado de toda la nación. Y fue exactamente en ese foso de leones donde nuestras dos jóvenes protagonistas, que apenas habían dejado atrás los juegos de la infancia, tuvieron que enfrentarse a su destino. Cuando Carmela y Tina pisaban las tablas de madera, el murmullo de las mesas se apagaba gradualmente, sustituido por una expectación cargada de escepticismo. Los autoproclamados guardianes de la pureza cruzaban los brazos, esperando el fallo, el tropiezo de aquellas muchachas de aspecto demasiado rebelde y atrevido. Pero entonces Tina cerraba los ojos, apretaba los puños hasta clavar sus uñas en las palmas de las manos y dejaba escapar un lamento tan profundo, tan rasgado y rebosante de una verdad dolorosa, que el aire mismo del local parecía detenerse. En los rincones más oscuros de la sala, ocultos entre las sombras y el humo, figuras consagradas del tamaño de Paco de Lucía las observaban en un silencio reverencial, intercambiando miradas de asombro absoluto. Comprendieron al instante que aquellas muchachas no estaban simplemente imitando los cantes antiguos. Estaban canalizando un duende indomable, una fuerza bruta y primordial que nacía del hambre y la marginación. Ese murmullo de admiración, ese secreto a voces sobre el talento salvaje que habitaba en las noches clandestinas de la capital, no tardó en viajar por los despachos alfombrados y llegar a los oídos más calculadores de la incipiente industria discográfica. Como aves rapaces sobrevolando un tesoro recién descubierto, los cazatalentos de las grandes firmas comenzaron a descender hacia las profundidades de los tablaos. Fue entonces cuando las figuras trajeadas de José Luis de Carlos y Felipe Campuzano, hombres con un olfato infalible para el negocio y una visión comercial que iba años por delante de su tiempo, se cruzaron en el camino de las hermanas. Aquel encuentro en la penumbra de los camerinos, entre vestidos de volantes y espejos empañados, selló un pacto de oro que cambiaría para siempre la historia cultural del país. Los productores, con palabras bañadas en miel y promesas de un futuro deslumbrante, les dibujaron un horizonte donde la pobreza crónica, las privaciones y los inviernos helados de su barrio serían tan solo un mal recuerdo. Les ofrecieron escapar del anonimato, cruzar la frontera de lo marginal y convertirse en reinas absolutas. Pero, a cambio de entregarles las llaves del reino, la maquinaria de la industria exigía un sacrificio. Debían moldearse, dejarse transformar para encajar en un experimento musical sin precedentes.
Los ejecutivos habían detectado que la juventud española, asfixiada por el letargo de la época, estaba desesperada por consumir sonidos nuevos, algo que oliera a la rebeldía internacional, pero que mantuviera la sangre caliente de sus raíces. La propuesta era audaz y sumamente arriesgada: tomar el quejío gitano, visceral y purísimo de las hermanas, y fusionarlo a la fuerza con la estridencia distorsionada de las guitarras eléctricas, la batería pesada y los ecos psicodélicos que dominaban el panorama anglosajón. Era intentar mezclar el agua con el fuego, juntar en un mismo surco de vinilo el dolor de los barrios periféricos con la arrogancia rebelde del rock internacional. Las jóvenes, deslumbradas por la promesa de sacar a su familia de la miseria, firmaron aquellos papeles interminables sin comprender del todo la magnitud de la tormenta que estaban a punto de desatar. Sin embargo, para que este producto revolucionario pudiera ser vendido en masa y empaquetado como el fenómeno de la década, los hombres de los despachos consideraron que faltaba un último y crucial detalle: un envoltorio perfecto, un nombre que hiciera temblar los cimientos de la industria con solo pronunciarlo. En los fríos y asépticos despachos de las discográficas, donde el talento se mide en cifras y los sentimientos se traducen en márgenes de beneficio, los nombres de pila de las hermanas fueron sometidos a un juicio sumario. Para los directivos, los nombres tradicionales carecían del magnetismo exótico necesario para llenar estadios y vender discos por miles. Necesitaban algo contundente, misterioso, un concepto que el público pudiera idolatrar sin esfuerzo. La inspiración, curiosamente, no surgió de una elaborada campaña de publicidad, sino de las propias raíces de su repertorio inicial, concretamente de una antigua melodía con influencias helénicas titulada Sagapo, que solían interpretar en sus noches de tablao. Alguien en aquella sala de reuniones, jugando con las palabras y la fascinación por lo extranjero, pronunció el término definitivo: las grecas. Con ese simple bautismo comercial, las muchachas de barrio dejaron de pertenecerse a sí mismas para convertirse en una marca registrada, en un producto de consumo masivo perfectamente diseñado. Pero la transformación no se limitó a un simple cambio en el cartel luminoso. Requería una construcción psicológica profunda de los personajes que debían interpretar sin descanso. Los estrategas de la discográfica dividieron los roles con precisión quirúrgica, creando una dualidad diseñada para fascinar y enamorar a las masas por igual. Carmela, con su temperamento más pausado y su voz armoniosa, fue designada como el ancla de cordura, la dulzura equilibrada que conectaba con el gran público. Por el contrario, a Tina, cuya fragilidad interior y sensibilidad extrema eran ignoradas por completo, se le impuso el rol de la fiera indomable. La empujaron a exacerbar sus gestos, a proyectar una imagen de salvajismo escénico, de mujer peligrosa, incontrolable y magnética que consumía el aire a su alrededor. Esta imposición de personalidad, obligándola a ser eternamente la chispa explosiva del dúo, comenzó a ejercer una presión subterránea y asfixiante sobre su mente, obligándola a fingir una dureza que en realidad no poseía para sostener el enorme castillo de naipes que acababan de edificar. Con los personajes fijados, el contrato firmado y el sonido revolucionario grabado en el estudio, la bomba estaba lista y armada. Solo faltaba encender la mecha frente a los ojos de un país que no sospechaba lo que se avecinaba. El calendario marcaba el año 1974, un momento bisagra, denso y cargado de tensión, en el que la sociedad entera aguardaba conteniendo el aliento un cambio inminente, un soplo de libertad tras décadas de silencio y obediencia. Fue en ese preciso caldo de cultivo, hambriento de novedades y color, cuando las emisoras de radio de toda la geografía nacional recibieron un disco de vinilo que haría saltar por los aires todas las convenciones preestablecidas. Desde los primeros acordes agresivos, distorsionados y rítmicos de la introducción, hasta el instante en que la voz felina e inconfundible de Tina rompía el silencio proclamando aquel estribillo inolvidable: "Te estoy amando locamente", se convirtió en un verdadero cataclismo cultural. El impacto fue tan demoledor, tan rápido y rotundo, que ni los propios ejecutivos de la compañía discográfica, con todas sus proyecciones de ventas, lograron anticipar semejante locura. Aquel fenómeno, bautizado como el rock de raíces marginales, derribó a patadas las gruesas barreras invisibles que separaban las clases sociales.
La canción sonaba con la misma intensidad atronadora en los magnetófonos de los barrios más exclusivos, en las verbenas populares, en los tocadiscos de las familias de clase media y en las rudimentarias radios de los camioneros que cruzaban las áridas carreteras del país. Las cifras de ventas se dispararon hasta alcanzar cotas estratosféricas, un hito casi irreal para la época, superando con creces el 500.000 de copias vendidas en un abrir y cerrar de ojos. La transición de ser unas desconocidas cantantes que amenizaban las cenas en locales cerrados a convertirse en los ídolos indiscutibles y omnipresentes de la nación ocurrió literalmente de la noche a la mañana. Sus rostros comenzaron a forrar las paredes de las habitaciones juveniles, protagonizaban interminables portadas de revistas a todo color, y sus apariciones en los pocos canales de televisión de la época paralizaban la vida diaria, vaciando las calles para verlas mover sus largas melenas frente a las cámaras. Habían alcanzado la cima del Olimpo de manera meteórica, tocando el cielo con la punta de los dedos, envueltas en un manto de adoración popular ensordecedor. Sin embargo, la historia nos ha enseñado repetidas veces que las cumbres más altas son también los lugares más gélidos, inhóspitos y solitarios del mundo, y el precio de aquel éxito desmesurado comenzaría a cobrarse implacablemente, no bajo los focos, sino en la penumbra asfixiante del reverso de la fama. Mientras el público enfervorizado coreaba sus canciones, aplaudía hasta el delirio y compraba cada nuevo lanzamiento musical como si fuera un artículo de primera necesidad, la implacable maquinaria trituradora del mundo del espectáculo operaba a pleno rendimiento, exprimiendo hasta la última gota de energía de sus nuevas gallinas de los huevos de oro. Detrás de las brillantes lentejuelas, las inmensas sonrisas prefabricadas para las cámaras y los enérgicos pasos de baile, se ocultaba un régimen de vida sencillamente inhumano. Las giras se volvieron una sucesión interminable de carreteras secundarias, viajes nocturnos en vehículos abarrotados, horas de sueño robadas en hoteles impersonales y comidas a deshoras. Los contratos que habían firmado con tanta ingenuidad y urgencia resultaron ser herramientas abusivas que las obligaban a presentarse en 2, 3 o incluso 4 escenarios diferentes en una misma jornada, sin importar el cansancio físico, las enfermedades o el agotamiento mental. Para la industria, no eran seres humanos con límites y necesidades. Eran máquinas expendedoras de billetes que debían mantenerse funcionando a máxima potencia antes de que el interés del voluble público se esfumara. A este desgaste puramente físico se sumó la pérdida absoluta y total de su privacidad. El acoso constante de una prensa voraz que seguía cada uno de sus movimientos, que escrutaba sus gestos buscando el más mínimo resquicio de debilidad para convertirlo en un jugoso titular, comenzó a pasar una factura psicológica carísima. No podían caminar por la calle, no podían respirar sin sentir el peso asfixiante de 1000 ojos clavados en su nuca, juzgándolas y exigiendo siempre más. Se encontraban atrapadas en una jaula de oro macizo de la que no sabían cómo escapar. Y lo más sangrante, lo que terminaría de resquebrajar los cimientos de su confianza en la humanidad, es que mientras ellas derramaban lágrimas de cansancio y sudaban sangre sobre las tablas de innumerables recintos para cumplir con su parte del trato, en la oscuridad de los despachos silenciosos, manos expertas y vestidas con trajes a medida se dedicaban metódicamente a tejer una red de traición financiera que las dejaría al borde del precipicio absoluto. Aquella monumental estafa financiera no se fraguó de la noche a la mañana, sino que fue una obra de ingeniería calculada al milímetro por representantes de oscuras intenciones y ejecutivos sin escrúpulos. Mientras las hermanas se dejaban la piel, la voz y el alma en interminables giras que cruzaban el país de norte a sur, actuando en plazas de toros abarrotadas, donde el dinero en efectivo fluía a raudales y la venta de entradas rompía todos los récords imaginables. Sus cuentas bancarias personales contaban una historia radicalmente distinta, una historia de saqueo sistemático. Estos hombres de negocios, aprovechándose cruelmente de la nula educación financiera de unas jóvenes que habían crecido esquivando la miseria en las calles de pan bendito, les hacían firmar contratos kilométricos llenos de cláusulas abusivas y letras pequeñas que ellas, en su inmensa inocencia y gratitud inicial, ni siquiera llegaban a comprender. La ilusión de haber escapado de la pobreza las mantenía cegadas,
Recibían dietas, alojamientos en buenos hoteles y un nivel de vida que les parecía un auténtico sueño. Pero ignoraban que el verdadero grueso de los inmensos beneficios, los millones reales que generaba el fenómeno del rock de raíces, se esfumaban misteriosamente en los bolsillos de sus supuestos protectores. Cuando la venda cayó finalmente de sus ojos y la cruda realidad del engaño se hizo evidente, la desilusión fue un golpe devastador. Descubrir que, a pesar de ser los ídolos indiscutibles de la nación y de haber generado auténticas fortunas, apenas poseían una mínima fracción de lo que les correspondía por derecho, sembró una semilla de desconfianza y amargura profunda en sus corazones. Ya no eran dueñas de su arte, eran prisioneras de un engranaje comercial que las exprimía sin piedad y las desechaba cuando pedían explicaciones. Esta impotencia absoluta y esta traición imperdonable comenzaron a abrir grietas irreparables, oscuras y profundas, en la mente de la más frágil de las dos. Para el público que las aclamaba desde las butacas, ellas eran una unidad indivisible, un torbellino de dos cabezas que arrasaba con todo a su paso, pero detrás de la cortina de terciopelo habitaban dos almas con destinos y constituciones emocionales diametralmente opuestas. Carmela, la hermana mayor, asumió desde el primer día el ingrato papel de escudo protector. Era el ancla de cordura en medio del caos, la que intentaba mantener la disciplina, la que lidiaba con las agotadoras exigencias de los representantes y trataba de organizar el vendaval en el que se había convertido su existencia. Poseía una fortaleza interna forjada en la responsabilidad, una resiliencia que le permitía recibir los golpes de la industria y seguir caminando erguida. Pero Tina era un universo completamente distinto. Si hacemos un análisis psicológico de la figura de la estrella más joven, nos encontramos con un contraste desgarrador. Detrás de esa presencia feroz, indomable y magnética que desplegaba sobre el escenario, de esa mirada desafiante que paralizaba a las cámaras y a los espectadores, se escondía aterrorizada una sensibilidad extrema, una vulnerabilidad profunda y una inseguridad que la carcomía por dentro. Tina sentía las emociones a un volumen ensordecedor. El personaje salvaje que la discográfica le había obligado a construir se convirtió en una armadura demasiado pesada para su frágil estructura emocional. Mientras Carmela intentaba gestionar el desastre financiero y las presiones externas, Tina absorbía todo el impacto psicológico del engaño y la deshumanización. Se sentía vacía, utilizada como una simple marioneta, y paradójicamente, cuanto más atronadores eran los aplausos y más estadios llenaban, más profundo y gélido era el abismo de soledad que se abría en su pecho al llegar la noche a la fría habitación del hotel. Buscando desesperadamente llenar ese inmenso vacío afectivo y encontrar un refugio donde pudiera ser simplemente una mujer y no un producto, aparecieron en su horizonte personas que jamás debieron acercarse a ella. El brillo deslumbrante de la fama absoluta tiene un poder magnético innegable, pero no solo atrae a admiradores devotos, también es un faro irresistible para todo tipo de aves de rapiña, parásitos del éxito y buscavidas profesionales. En medio de aquella vorágine de popularidad, Tina se convirtió en el blanco perfecto para individuos que se acercaron a ella deslumbrados por los focos, pero con el corazón helado y las intenciones turbias. La prensa de la época, sujeta a unas ciertas normas de censura moral, ocultó celosamente bajo la alfombra sus tormentos privados, sus amores prohibidos y sus dolorosos momentos de alcoba con compañías tóxicas que la arrastraron por callejones emocionales muy oscuros. Hombres que le susurraban al oído falsas promesas de amor eterno, que fingían ser su puerto seguro, pero que en realidad solo buscaban disfrutar de su vida galante, de la opulencia efímera, de las fiestas exclusivas y del estatus que otorgaba caminar del brazo de la estrella más deseada del país. Cada nueva relación cercana comenzaba con una ilusión desmedida por parte de la cantante, que se entregaba en cuerpo y alma buscando ese afecto genuino que la industria le negaba, pero terminaba invariablemente en una decepción brutal. Descubrir una y otra vez que no la amaban por ser la muchacha de barrio llena de miedos, sino que estaban enamorados del personaje inalcanzable, de la cuenta de gastos y del flash de los fotógrafos, fue aniquilando sistemáticamente su autoestima.
Estos individuos no solo le robaron la energía y acentuaron sus complejos, sino que la introdujeron en círculos sociales peligrosos, ambientes de la noche madrileña donde los límites se desdibujaban peligrosamente y donde las debilidades humanas eran explotadas sin ningún tipo de compasión. Para silenciar el dolor punzante del desamor, callar la ansiedad paralizante de las traiciones y, sobre todo, para aguantar físicamente el ritmo frenético que le imponían sus amos discográficos, Tina recurrió a un refugio engañoso y letal. La transición desde la celebración festiva y despreocupada hacia los primeros hábitos destructivos fue tan sutil que casi nadie en su entorno supo identificar el peligro hasta que fue demasiado tarde. Las agotadoras jornadas de trabajo, que a menudo enlazaban la madrugada con el mediodía siguiente en un bucle interminable de grabaciones, viajes y actuaciones, exigían una energía artificial que el cuerpo humano, por sí solo, es incapaz de generar. Lo que en un principio pudo parecer una simple válvula de escape para lidiar con el agotamiento extremo, un atajo momentáneo para mantener la sonrisa prefabricada frente a las cámaras, rápidamente se transformó en una prisión sin barrotes de la que sería imposible escapar. Tina comenzó una inmersión progresiva y aterradora en el mundo de las dependencias químicas, entregándose de lleno al uso continuo de sustancias prohibidas que circulaban libremente por los camerinos y las fiestas exclusivas de aquella incipiente y salvaje farándula de los años 70. Al principio, estos elementos tóxicos funcionaban como un falso escudo, adormecían la angustia existencial, silenciaban las voces de sus demonios personales y le otorgaban una falsa sensación de control y euforia sobre el escenario. Pero el peaje que cobraban estas sustancias prohibidas era altísimo y ruinoso. Su carácter comenzó a volverse impredecible, las ausencias mentales se hicieron más frecuentes, la luz brillante de sus ojos comenzó a opacarse y esa energía salvaje que antes brotaba del talento natural, ahora dependía exclusivamente de la química que corría por sus venas. El entorno de la industria, siempre cómplice y silencioso, mientras el negocio siguiera siendo rentable, miraba hacia otro lado, permitiendo que la estrella se consumiera lentamente frente a sus propios ojos con tal de que saliera a cantar cuando se levantara el telón. En medio de esta vorágine destructiva y de este descenso en espiral hacia sus propios infiernos, la vida, en un giro tan poético como dramático, le presentó un rayo de esperanza que también se convertiría instantáneamente en el desafío más imposible de su existencia. El calendario marcaba el año 1975, un año de profundos y convulsos cambios a nivel nacional, cuando el destino le entregó el regalo más grande y a la vez la responsabilidad más aterradora: el nacimiento de su primera hija, dar a luz a una nueva vida en pleno apogeo de su fama, justo cuando las presiones comerciales eran más asfixiantes y sus propios hábitos destructivos comenzaban a mostrar sus garras más afiladas, supuso un verdadero terremoto en el centro mismo de su ser. El instinto maternal floreció en ella con una fuerza arrolladora, un amor puro y cristalino que contrastaba violentamente con la suciedad y la falsedad del mundo del espectáculo que la rodeaba. Por primera vez, tenía un motivo real, tangible e inocente por el que luchar, un ancla emocional que prometía rescatarla de la tormenta. Sin embargo, los despachos no entienden de emociones humanas ni de vínculos de sangre. Los contratos discográficos eran inquebrantables y las fechas de las giras estaban grabadas en fuego. La industria no le concedió el tiempo necesario para ser madre. La empujaron de nuevo a los escenarios, a los viajes interminables y a los hoteles de paso, obligándola a separarse de su bebé apenas unas semanas después del parto. El desgarro emocional que sufrió Tina al tener que dejar a su pequeña en casa para salir a fingir una alegría desbordante ante multitudes de extraños fue absoluto. La culpa la devoraba por dentro en cada kilómetro de carretera que la alejaba de Madrid, alimentando una ansiedad paralizante que, tristemente, solo encontraba consuelo temporal en sus dependencias químicas. Quería ser la mejor madre del mundo, quería darle a su hija todo lo que a ella le había faltado en las calles de Pan Bendito, pero sentía que estaba fallando estrepitosamente, atrapada en una jaula de fama y obligaciones de la que no tenía la llave. Mientras ella luchaba internamente y de forma desesperada por mantener a flote su cordura y sostener los pedazos rotos de su familia, el público exterior, famoso históricamente por su falta de memoria, su insaciable necesidad de novedades y su crueldad pasmosa, comenzó a mirar hacia otro lado.
El aplauso ensordecedor de las multitudes tiene una cualidad hipnótica y embriagadora, pero también oculta una crueldad inherente. Hace creer a quien lo recibe que ese sonido será eterno. Sin embargo, la industria del entretenimiento posee la memoria más frágil y traicionera del mundo. A finales de la década de los 70, España estaba experimentando una metamorfosis acelerada. La sociedad despertaba a nuevas corrientes culturales, los vientos de modernidad soplaban con fuerza y el panorama musical exigía de forma constante la siguiente gran novedad: aquel sonido revolucionario del rock de raíces gitanas que apenas un par de años antes había paralizado a toda una nación y roto todos los récords de ventas imaginables, comenzó a ser visto por los despachos de cuello blanco como un producto que ya había cumplido su ciclo comercial. De la noche a la mañana, la misma maquinaria implacable que las había elevado a la categoría de deidades intocables, decidió de forma fría y calculadora que el fenómeno había caducado. Los teléfonos, que antes repicaban a todas horas con jugosas ofertas, lucrativos contratos y peticiones de entrevistas en horario estelar, de repente enmudecieron por completo. Los conciertos se cancelaron uno tras otro con excusas vacías. Las críticas en la prensa pasaron de la adoración absoluta a la burla hostil, y los mismísimos directivos que años atrás les prometían el mundo entero, ahora negaban sus llamadas y les cerraban las pesadas puertas de caoba en las narices. Fue un rechazo frontal, un destierro comercial absoluto ejecutado con una frialdad que helaba la sangre. Ver cómo el público que antes las veneraba ahora las miraba con indiferencia y pasaba de largo para idolatrar a los nuevos ídolos de turno, generó un ambiente irrespirable de fracaso e incomprensión en el hogar de las hermanas. Y esta desesperación por el rechazo provocó una onda expansiva de dolor que afectaría primero, y de la forma más trágica posible, a su principal y más robusto pilar. Siempre tendemos a creer que las personas que fungen como el ancla de nuestra vida, aquellas que sostienen el peso del mundo sobre sus hombros con una sonrisa inquebrantable, están hechas de un acero irrompible. Pero hasta el metal más duro termina cediendo, deformándose y quebrándose si se le somete a la presión adecuada. Carmela, la hermana mayor, había sido hasta ese momento la columna vertebral del dúo, la figura maternal y protectora que intentaba desesperadamente poner orden en el caos, gestionar el desastre financiero provocado por los representantes deshonestos y proteger a Tina de los buitres que la rodeaban. Sin embargo, el peso insoportable de las inmensas deudas acumuladas, las demandas que se amontonaban sobre la mesa, el ocaso de sus carreras y la humillación pública terminaron por asfixiarla. Su mente colapsó bajo la magnitud de una tragedia que sentía que no podía frenar. Empujada por un sufrimiento emocional insondable y sintiendo que ya no quedaban puertas a las que llamar ni esperanza a la que aferrarse, Carmela llegó a su límite humano y, en un acto de desesperación absoluta, tomó una decisión fatal, intentando irse voluntariamente de este mundo. Afortunadamente, el destino intervino en el último segundo para evitar que lograra atentar contra sí misma con éxito, salvándola de ese oscuro viaje sin retorno. Pero aunque su respiración continuó, el impacto psicológico y devastador que este suceso arrojó sobre la familia fue nuclear. Ver a su hermana, a su roca inamovible, completamente desmoronada y rendida ante la vida, hizo añicos la frágil realidad de Tina. Si la persona más fuerte que conocía había sucumbido de esa manera al abismo, ¿qué oportunidad tenía ella, que ya llevaba años navegando a la deriva entre tormentas internas? Este shock emocional masivo, esta visión del sufrimiento extremo de su propia sangre, desencadenó en Tina algo profundo y aterrador que había estado latente, agazapado en las sombras de su mente desde su más tierna juventud. ¿Qué ocurre realmente cuando tu propio cerebro, el lugar que debería ser tu refugio más seguro, se convierte repentinamente en tu enemigo más implacable y traicionero? Con apenas 23 años de edad, una época en la que cualquier joven debería estar conquistando el futuro, el comportamiento de Tina cruzó la delgada y peligrosa línea que separa la excentricidad artística del abismo clínico. Las ausencias, los cambios bruscos de humor y las miradas perdidas ya no podían justificarse ante nadie como simples exabruptos de una estrella del rock fatigada. Las voces en su cabeza comenzaron a susurrarle mentiras, las sombras de la habitación cobraron vida propia y la desconfianza hacia todo ser vivo se volvió absoluta.
Fue entonces cuando el dictamen médico pronunció unas palabras que cayeron como una losa de plomo sobre la familia: esquizofrenia paranoide. Este diagnóstico, aterrador de por sí, se veía multiplicado y agravado drásticamente por las severas dependencias químicas y los hábitos destructivos a los que Tina llevaba años entregada para soportar el peso de la fama. Debemos comprender, además, el cruel contexto histórico de aquel momento. En la España de finales de los 70 y principios de los 80, la salud mental era un tabú vergonzoso, un secreto oscuro que las familias ocultaban a cal y canto tras las persianas bajadas por miedo al qué dirán. La sociedad no sentía compasión, estigmatizaba, señalaba con el dedo y aislaba a quienes sufrían. No existían las terapias comprensivas ni el apoyo psicológico integral que conocemos hoy. Las personas con dolencias del alma eran apartadas, sedadas y borradas del mapa social para no incomodar a la gente de bien. Atrapada en esta enfermedad sin piedad y en un entorno que no sabía cómo ayudarla, la mente de la artista se fue desconectando progresivamente de la realidad tangible. La enfermedad transformó su personalidad por completo, desdibujando sus afectos y provocando en una de sus crisis más agudas el episodio más doloroso, oscuro y desgarrador de toda su vida. La paranoia es un monstruo silencioso que se alimenta de los afectos, devorando la confianza hasta convertir a los seres más amados en presuntos conspiradores. En la mente ya fracturada de Tina, las alucinaciones y el terror constante comenzaron a convencerla de que el peligro acechaba en cada esquina, y trágicamente, esa distorsión de la realidad terminó apuntando hacia la persona que más la había amado y protegido desde la infancia: su propia hermana. Los altercados, los gritos a altas horas de la madrugada y las discusiones sin sentido lógico se volvieron el pan de cada día en su entorno, pero nadie pudo prever el nivel de oscuridad que alcanzaría la situación. Durante un severo episodio de desconexión total con la realidad, dominada por fantasmas invisibles y una furia incontrolable, se produjo un suceso oscuro y violento. En medio de una crisis aguda, Tina esgrimió un objeto punzante y atacó físicamente a Carmela, provocándole una herida que iba mucho más allá de lo físico. Aquella sangre derramada en el entorno familiar marcó un punto de no retorno absoluto, una línea roja que, una vez cruzada, hizo saltar por los aires todo lo que habían construido juntas. Fue un suceso atroz que requirió la intervención urgente de terceros y que materializó el final oficial y definitivo del legendario dúo. Las Grecas, como entidad musical y como símbolo de revolución, dejaron de existir en ese mismo instante de terror. La necesidad imperiosa de salvaguardar la integridad física obligó a una separación inminente, rompiendo de tajo un lazo de sangre, sudor y lágrimas que durante décadas pareció irrompible a los ojos del público. Sola, incomprendida por una sociedad implacable, presa de sus propios terrores nocturnos y sin su indispensable ancla moral al lado, la caída en picado de la artista se aceleró de manera catastrófica y vertiginosa. Imaginen por un momento lo que significa pasar de firmar autógrafos en suites de lujo y escuchar multitudes coreando su nombre, a despertar desorientada, aterrada y atada a una cama entre las paredes frías, blancas y asépticas de un sanatorio. El calvario de Tina se transformó en un éxodo interminable y doloroso por los laberintos clínicos de la época. Los internamientos forzosos en centros psiquiátricos se volvieron una constante, un ciclo repetitivo de encierros donde los tratamientos eran rudimentarios, severos y buscaban más la sumisión del paciente que su verdadera curación. Los relatos de aquellos oscuros días nos hablan de fugas desesperadas en plena noche, de una mujer que corría descalza por pasillos helados buscando una salida hacia una libertad que ya no existía ni dentro ni fuera de su mente. Y en medio de este calvario hospitalario surge la pregunta que más indigna a quienes conocen la verdad: ¿dónde estaban los magnates de traje a medida? ¿Dónde se escondían los productores visionarios y los representantes que se habían embolsado millones gracias a la magia de su garganta? La respuesta es un silencio sepulcral. Hubo un abandono total y absoluto por parte de la industria musical. Ni un solo ejecutivo, ni una sola compañía discográfica, de las que se enriquecieron obscenamente a su costa, dio un paso al frente para costear un tratamiento digno,
una clínica privada de prestigio o simplemente para tender una mano compasiva a la mujer que les había llenado los bolsillos de oro. Para ellos, ella ya no era un activo financiero, era mercancía defectuosa, un juguete roto que debía ser desechado y barrido rápidamente bajo la alfombra de la memoria colectiva. Sin recursos económicos, sin apoyo institucional y con la familia agotada y desbordada por una enfermedad que los superaba, las opciones se fueron reduciendo drásticamente. Pronto, los fondos se agotaron. Las pesadas puertas de las clínicas de reposo se cerraron definitivamente a sus espaldas por falta de pago, y a aquella reina de multitudes solo le quedó el abrazo inclemente y gélido del frío asfalto. Es profundamente desolador intentar visualizar la escena sin que se encoja el corazón en el pecho. Imaginen la emblemática plaza de Jacinto Benavente, en el corazón mismo de Madrid, o las calles más grises del barrio de San Blas durante aquellos duros años de la década de los 80 y 90. El asfalto, frío e implacable, se había convertido en el único hogar para aquella mujer que, no mucho tiempo atrás, dormía en sábanas de seda y era aclamada por multitudes enardecidas. La antigua reina indiscutible del éxito masivo y de las listas de ventas millonarias era ahora una figura errante, envuelta en ropas prestadas, sucias y raídas, caminando descalza sobre las aceras heladas de la capital. A su alrededor, la cruda realidad de la indigencia la rodeaba por completo. Su nueva corte estaba formada por otras almas perdidas, personas entregadas por completo a los mismos hábitos destructivos y demonios personales que la consumían a ella día y noche. Quienes cruzaban la plaza apresuradamente, abrigados en sus abrigos de invierno, a menudo apartaban la mirada para no enfrentarse a la incomodidad de la miseria humana. Sin embargo, de vez en cuando, algún transeúnte con buena memoria o algún periodista veterano de la noche madrileña detenía su paso en seco, helado por la impresión. Al mirar de cerca a aquella mendiga de rostro demacrado y ojos vacíos, el asombro daba paso a una lástima desgarradora. Bajo la suciedad y el abandono extremo, reconocían los rasgos de la inigualable estrella que había revolucionado la música de todo un país. Las anécdotas de aquellos encuentros furtivos son de una crudeza absoluta. Cuentan que, en medio de su realidad fragmentada, y cuando la bruma de sus dependencias químicas le daba un mínimo respiro, ella se alzaba sobre las baldosas de la calle y, a cambio de unas míseras monedas para sobrevivir un día más, dejaba escapar un hilo de aquella voz prodigiosa que aún conservaba un eco lejano de su antigua grandeza. Era un espectáculo de una crueldad infinita, ver a la diosa caída mendigando la atención de los mismos ciudadanos que años atrás hacían largas filas para comprar un boleto para sus conciertos. Pero la vida en las calles es una selva de asfalto que se rige por reglas crueles y primitivas, y esa espiral de necesidad extrema, hambre y desesperación absoluta pronto la arrastraría a enfrentarse cara a cara con la fría maquinaria de la justicia. Cuando el hambre aprieta y las voces de los demonios personales exigen su tributo diario con una urgencia que nubla cualquier atisbo de razón, el ser humano es capaz de cruzar líneas impensables. En medio de esa desesperación absoluta, privada de cualquier red de apoyo y con la mente nublada por la urgencia de sus hábitos destructivos, la antigua estrella de los escenarios cometió un acto desesperado y torpe. Un intento de hurto menor en una humilde peluquería de barrio, un robo motivado no por la maldad, sino por la pura y dura supervivencia y el síndrome de abstinencia, terminó con el sonido estridente de las sirenas policiales cortando el aire de la tarde. Las esposas de metal frío se cerraron sobre las mismas muñecas que alguna vez lucieron pulseras de oro macizo regaladas por admiradores millonarios. El trayecto en el furgón policial fue el preámbulo de su descenso al peldaño más bajo de la escala social, el ingreso como reclusa en la temida cárcel de mujeres de yeserías. Atravesar aquellas pesadas puertas de hierro significó el despojo absoluto de lo poco que le quedaba de su identidad. Allí adentro, en aquel ecosistema sombrío de celdas minúsculas, patios grises y miradas hostiles, no importaba cuántos miles de discos de vinilo hubiese vendido en el año 74, ni cuántas portadas de revistas a todo color hubiese protagonizado con su espectacular melena al viento. En yeserías, era despojada de su nombre legendario para convertirse en un simple número de expediente, una interna más entre decenas de mujeres castigadas por la vida y por la ley. La humillación social fue total y rotunda.
Aquellos días de encierro penitenciario, lejos de servir como un centro de rehabilitación para su alma rota, funcionaron como un triturador de su ya mermada autoestima, sumergiéndola en un entorno donde la violencia verbal, el frío aislamiento y la dureza extrema de las compañeras de módulo terminaron de apagar la poca luz que brillaba en sus ojos. Cumplió su condena en el más oscuro de los anonimatos, soñando quizá con una libertad que ya no sabía cómo manejar. Pero al salir por fin a la calle, cruzando nuevamente el umbral de la prisión hacia el mundo exterior, se topó de frente con la consecuencia más devastadora, cruel y desgarradora de todos sus actos. Dicen que no hay dolor humano comparable al que siente una madre cuando le arrancan el fruto de sus entrañas, y ese fue el golpe de gracia que la vida le tenía reservado. La burocracia estatal, fría, calculada y carente de cualquier tipo de empatía hacia el contexto trágico de la artista, intervino de forma implacable. Los servicios sociales, al comprobar de primera mano las condiciones infrahumanas en las que sobrevivía, su largo historial de internamientos psiquiátricos, su paso por prisión y su incapacidad absoluta y evidente para valerse por sí misma en el día a día, dictaron una resolución tajante e inapelable: la pérdida total de la custodia de sus hijas. Aquel día, cuando los funcionarios se presentaron para llevarse a sus niñas, el mundo de la cantante se desintegró en 1.000.000 de pedazos irrecomponibles. El llanto inconsolable de las pequeñas y la mirada de terror al ser separadas de su madre quedaron grabados a fuego en su mente enferma, persiguiéndola en cada pesadilla. Peor aún fue el dictamen de que las hermanas no permanecerían unidas. Fueron enviadas y repartidas a diferentes familias de acogida, rompiendo de tajo el vínculo fraternal, tal como el destino había hecho con ella y su propia hermana mayor. En sus escasos y lúcidos momentos de claridad mental, el peso de la culpa era insoportable. Ella sabía, en lo más profundo de su corazón de madre, que aquel entorno de miseria y desequilibrio no era lugar para criar a dos criaturas inocentes. Sabía que alejarlas era la única forma de garantizarles un futuro lejos de la sombra de sus propios errores. Pero esa certeza lógica no mitigaba en absoluto la herida abierta en su alma. El inmenso dolor de saberse incapaz de proteger y criar a sus propias hijas le destrozó lo que quedaba de espíritu. Ya no le quedaban anclajes morales en este mundo, no había contratos, no había dinero, no había familia a su lado, y ahora tampoco tenía el amor puro de sus niñas para darle fuerzas. Rendida, sin motivos para seguir luchando contra las sombras, su cuerpo exhausto bajó definitivamente las defensas, dejando la puerta abierta de par en par para que un enemigo microscópico e invisible tomara el control absoluto de sus días. La década de los 80 y 90 trajo consigo una plaga silenciosa y devastadora que barrió sin piedad con toda una generación de jóvenes en los barrios obreros de España, y los artistas no fueron inmunes a su guadaña invisible. Debido al uso reiterado, constante y desesperado de herramientas insalubres para saciar sus incontrolables hábitos destructivos en los callejones más oscuros de la ciudad, el cuerpo de la otrora imponente artista se convirtió en el escenario de una nueva y definitiva tragedia. En una de sus recaídas médicas, rodeada de batas blancas que la miraban con una mezcla de censura y resignación, recibió la noticia que sellaría su destino de forma irrevocable: el contagio de una condición fatídica e absolutamente incompatible con la vida. Era el estigma más temido de aquella época, un mal para el cual la ciencia de aquellos años apenas tenía respuestas y que convertía a los afectados en auténticos parias de la sociedad, marginados por el miedo y la ignorancia generalizada. El diagnóstico implacable resonó en la fría consulta como el eco de una sentencia definitiva. A partir de ese preciso instante, el reloj de arena dio la vuelta y la cuenta atrás comenzó a correr a una velocidad vertiginosa. El impacto de este padecimiento en un organismo ya terriblemente castigado por años de malnutrición crónica, largas noches a la intemperie y el severo desgaste de sus dependencias químicas fue simplemente demoledor. Su cuerpo, que en el pasado derrochaba una vitalidad animal, que saltaba, giraba y dominaba el escenario con una energía que electrizaba a estadios enteros, comenzó a consumirse rápidamente, como una vela expuesta a un huracán. La pérdida de peso fue alarmante. Las facciones de su rostro se hundieron y su inconfundible voz, aquel torrente de pasión que había enamorado a todo un país, se redujo a un susurro frágil y quebrado.
era la rendición física y total ante la evidencia aplastante de que el tiempo asignado en esta tierra se había agotado definitivamente. Y, sin embargo, en medio de aquel panorama desolador, de esa debilidad extrema que le impedía sostenerse en pie, la mente humana, en su infinita complejidad, aún se permitía soñar, emitiendo unos últimos y débiles ecos de esperanza que se negaban a aceptar la derrota final, mientras ella libraba su batalla final contra la fatídica condición en la más absoluta soledad y penuria. En el mundo exterior, la vida y la maquinaria del espectáculo seguían su curso indiferente. Su hermana Carmela, cargando con la inmensa pesadumbre de la tragedia familiar y sintiendo la obligación moral y económica de no dejar desaparecer el nombre que ambas habían construido con tanta sangre, sudor y lágrimas, realizó esfuerzos titánicos y vanos por reflotar la marca comercial de las hermanas. Intentó regresar a los estudios de grabación y a los escenarios buscando a otras compañeras de fórmula, voces jóvenes y talentosas que pudieran ocupar el inmenso vacío dejado en el escenario. Pero el público, que puede ser olvidadizo pero nunca ingenuo, percibía de inmediato el engaño. Todos sabían, desde los críticos más severos hasta el último admirador de la fila, que la magia original, visceral e irrepetible del dúo residía en la combinación exacta de aquellas dos almas, y que sin el fuego salvaje y la presencia felina de la hermana menor, cualquier intento de resurrección musical era tan solo un fantasma, una imitación pálida sin alma ni verdad. Curiosamente, en un eco paralelo a este esfuerzo por volver, Tina también experimentaba en su retiro forzoso destellos de lucidez asombrosos. En medio de su deterioro físico y mental, su mente viajaba en el tiempo y le regalaba momentos de claridad donde volvía a ser la estrella indiscutible. En esos instantes fugaces, hablaba con absoluta convicción de sus planes de futuro, de regresar a los estudios de grabación, de componer nuevas melodías que volverían a poner a España entera a sus pies, e incluso pedía que le trajeran maquillaje y vestidos de gala para estar lista cuando los productores volvieran a llamar a su puerta. Eran ilusiones puras y desgarradoras que chocaban brutal y frontalmente contra la cruel realidad del espejo, que le devolvía la imagen de un cuerpo marchito y sin fuerzas, incapaz ya de sostener ni siquiera una nota de aquellas potentes canciones. Estos fantasmas de gloria pasada la acompañaron mientras su viaje nómada y tormentoso la fue alejando del ruidoso y cruel centro de Madrid, llevándola hacia un refugio último, humilde y silencioso, donde por fin dejaría de huir de sí misma. Lejos, muy lejos de los neones parpadeantes de la Gran Vía madrileña, del bullicio ensordecedor de las discotecas de moda y del asfalto implacable de los barrios periféricos que la vieron caer, el destino le concedió una última y dolorosa tregua en la histórica ciudad de Aranjuez. Allí, a resguardo del escrutinio público y de las miradas cargadas de lástima de los transeúntes de la capital, la que fuera la reina indiscutible de las listas de ventas encontró su refugio final en una modesta casa de acogida. Era un entorno austero, silencioso, impregnado de una paz melancólica que contrastaba de forma brutal con las mansiones de lujo, los hoteles de 5 estrellas y los camerinos repletos de champán que había frecuentado en su época de máximo esplendor. Por fin estaba a salvo de los peligros de la calle, protegida del frío inclemente y alejada de las tentaciones de sus antiguos demonios personales, pero trágicamente se había convertido en una prisionera absoluta de su propio cuerpo marchito. Las personas que la atendieron en aquellos meses postreros, cuidadores anónimos de un corazón inmenso, relataron tiempo después la profunda impresión que les causó conocer a la verdadera mujer que se escondía detrás del mito destrozado. No encontraron a la fiera indomable y salvaje que la industria había prefabricado, ni a la figura errática y temible que describían las crónicas de sucesos. Descubrieron a una persona de una ternura sobrecogedora, frágil como el cristal, agradecida por el más mínimo gesto de cariño y con una mirada infantil que parecía pedir perdón constantemente por errores que ni ella misma lograba comprender del todo. En ese retiro silencioso, rodeada de cuidados paliativos y conversaciones en voz baja, la antigua estrella esperaba con una resignación pacífica la llegada ineludible del crudo invierno, marcando el compás de un desenlace que todos a su alrededor sabían que era tristemente ineludible. El calendario marcaba el gélido 30 de enero de 1995. Ese día, el viento soplaba con una fuerza inusual,
barriendo las calles vacías, como si la propia naturaleza supiera que estaba a punto de presenciar la caída de un gigante. Con apenas 37 años de edad, una cifra que estremece el alma por lo insultantemente temprana, el agotado corazón de la estrella dio su último latido, y su luz deslumbrante se apagó para siempre, dejándonos sumidos en un silencio abrumador. Su partida de este mundo fue el reflejo exacto y cruel de la hipocresía que domina el universo del espectáculo. La mujer que había logrado romper todas las barreras sociales, que había inventado un género musical desde cero y que había hecho bailar a una España entera que despertaba de su letargo, nos dejó para siempre en el anonimato más absoluto. No hubo multitudes colapsando las avenidas para despedirla, no se declararon días de luto oficial en las altas esferas de la cultura, ni se interrumpieron las emisiones de televisión para rendirle homenajes multitudinarios. El contraste resulta profundamente indignante. Una figura de semejante magnitud histórica se marchó de puntillas, ocupando apenas unas breves, frías y asépticas líneas en las páginas interiores de la prensa de la época. Los mismos directivos discográficos, locutores y promotores que se habían enriquecido obscenamente explotando su voz felina y su imagen rebelde, ni siquiera enviaron una corona de flores a su humilde despedida. La enterraron bajo una pesada losa de olvido institucional, creyendo ingenuamente que el tiempo borraría cualquier rastro de su paso por la tierra. Sin embargo, quienes manejan los hilos del olvido olvidan a menudo una regla de oro insalvable. La historia de las verdaderas leyendas no se escribe en los despachos, sino en el corazón del pueblo, y suele reescribirse con una fuerza imparable muchos años después de su trágico adiós. Como si de un acto de justicia poética orquestado por el mismísimo universo se tratase, la resurrección de su inmenso legado comenzó a gestarse en las sombras, lentamente, pero con una firmeza irrefutable. A pesar del espeso manto de silencio institucional y del empeño de la industria por borrar sus nombres de los archivos históricos, las nuevas generaciones de artistas y melómanos comenzaron a rebuscar en los baúles del pasado. Empezaron a desenterrar aquellos viejos vinilos polvorientos en los mercadillos de segunda mano, y al dejar caer la aguja sobre los surcos desgastados, descubrieron un tesoro de un valor incalculable. Quedaron absolutamente hipnotizados al escuchar esa fusión salvaje, esa energía cruda y esa voz desgarradora que sonaba infinitamente más moderna, auténtica y atrevida que cualquier producto prefabricado de la actualidad. Bandas de rock contemporáneo, figuras consagradas del pop alternativo y nuevos talentos comenzaron a reivindicar públicamente su estilo inconfundible, señalando a aquellas dos muchachas de barrio como las verdaderas y absolutas pioneras de la vanguardia nacional. Canciones que en su día fueron tratadas por los estirados críticos como un mero fenómeno de gasolinera, adquirieron de pronto un estatus sagrado. Sus composiciones más icónicas dejaron de ser simples recuerdos del pasado para convertirse en auténticos himnos atemporales y obras de culto veneradas por intelectuales y músicos por igual. Las letras volvieron a sonar con fuerza en el cine, en series de televisión y en las radios, demostrando que su arte había logrado sobrevivir milagrosamente a la ruina, a la enfermedad y al abandono sistemático. Y esta maravillosa justicia poética, este renacer deslumbrante de las cenizas, no se quedó únicamente en el terreno musical, sino que se materializaría de la forma más hermosa y conmovedora posible gracias a la tenacidad inquebrantable de su propia sangre. Tuvieron que pasar más de 2 interminables décadas para que la vida, siempre caprichosa y de tiempos inescrutables, ofreciera a aquella familia destrozada una redención en forma de abrazo profundo. El dolor de haber perdido la custodia de sus hijas y de saberlas separadas y criadas en hogares distintos fue, sin lugar a dudas, la herida que terminó de fracturar el espíritu de la estrella en sus últimos días. Pero Sarai, su hija mayor, portadora del mismo fuego indomable y la misma mirada profunda de su madre, se negó a permitir que la tragedia familiar fuera el punto final de esta historia. Convertida en una mujer fuerte y consciente del peso monumental de sus raíces, emprendió una tarea titánica, silenciosa y cargada de amor: buscar, localizar y reunir a las hermanas de las que fue cruelmente apartada en la niñez. El reencuentro de aquellas raíces separadas, el instante en que volvieron a mirarse a los ojos y a entrelazar sus manos después de toda una vida de ausencia impuesta por la burocracia, cerró por fin la herida más sangrante del pasado. Pero Sarai
no se detuvo ahí. Su empeño personal culminó en un logro monumental en el año 2017, cuando logró organizar en el centro mismo de Madrid el primer gran homenaje oficial a la memoria de su progenitora. Aquella noche mágica, grandes figuras consagradas de la música actual subieron al escenario con lágrimas en los ojos para interpretar sus canciones, rindiéndole por fin los respetos, la admiración y la reverencia absoluta que la industria de traje y corbata le negó en vida. Fue una noche de catarsis colectiva, donde se demostró que el amor de sus hijas había vencido al olvido más atroz. Y mientras las nuevas voces coreaban aquellos estribillos inmortales bajo las luces de los focos, entre bambalinas observaba atenta la figura estoica, silenciosa y digna de Carmela, la última gran guardiana de la memoria. La figura de Carmela se erige en la actualidad como un monumento vivo a la dignidad humana, un faro de resistencia frente a la superficialidad voraz de los medios de comunicación modernos. A lo largo de todos estos años, ha rechazado de forma sistemática y elegante los cheques en blanco y las ofertas millonarias de los programas de televisión más sensacionalistas, esos espacios ávidos de carroña que solo buscan escarbar en los detalles más escabrosos de las dependencias químicas y las caídas a los infiernos para subir sus niveles de audiencia. Su negativa a lucrarse comercializando la tragedia familiar es rotunda. Con una actitud firme e inquebrantable, Carmela se ha dedicado en cuerpo y alma a defender una verdad fundamental que muchos aún se resisten a aceptar. Su hermana no fue simplemente un juguete roto arrastrado por la mala vida, no fue un mero titular morboso de la prensa amarilla, sino una auténtica genio incomprendida, una revolucionaria del arte, una visionaria valiente que tuvo el coraje de enfrentarse a los puristas y cambiar las reglas del juego para siempre. Carmela es la voz viva que no permite que la historia se reescriba desde la lástima condescendiente, sino desde la admiración más profunda. Y su sola presencia nos recuerda de manera punzante el reclamo que sigue vigente en el aire, esa enorme deuda cultural e histórica y el reconocimiento oficial con letras de oro que este país todavía le debe a las creadoras del sonido más rompedor de su época. Su estoicismo y su amor incondicional nos empujan irremediablemente a mirar hacia nuestro propio interior y nos llevan de la mano a la lección última, al mensaje oculto que encierra el doloroso paso de esta estrella fugaz por nuestro mundo. Al contemplar la inmensidad de esta travesía vital, es inevitable que un escalofrío profundo y reflexivo nos recorra la espalda. Hemos sido testigos de un viaje vertiginoso que nos ha llevado desde las carencias extremas en las calles polvorientas de Pan Bendito hasta la cúspide de la adoración popular, para luego precipitarse en una caída libre hacia el abismo de la indigencia, el abandono absoluto y el silencio. Esta historia es, por encima de todo, una crítica feroz y descarnada a la maquinaria implacable del mundo del espectáculo. Una industria voraz y sin escrúpulos que fagocita el talento en estado puro. Exprime hasta la última gota de la juventud y las emociones de sus artistas, y cuando estos se quiebran bajo la presión inhumana, los desecha fríamente en la cuneta, dejándolos reducidos a meras cenizas. Pero en medio de tanta desolación, emerge una reflexión final que nos invita a cuestionarnos la verdadera naturaleza del éxito y la inmortalidad. ¿Es acaso el olvido silencioso y el abandono en vida el mayor de los castigos que puede sufrir un artista con el alma rota o, por el contrario, la verdadera leyenda inalcanzable nace precisamente en el momento exacto en que la fatalidad y la tragedia los hace completamente inmortales a los ojos del tiempo? Las estrellas más brillantes y salvajes son siempre las que se consumen más rápido, ardiendo con tal intensidad que la sociedad que las rodea no es capaz de soportar su calor sin apartar la mirada. ¿Qué opináis vosotros sobre esta oscura y fascinante página de nuestra historia oculta? Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios, compartid vuestras reflexiones y no olvidéis suscribiros al canal para que juntos podamos seguir desentrañando los secretos mejor guardados y las verdades que nos ocultaron. Porque detrás de cada gran aplauso siempre hay una sombra esperando a ser descubierta.